Vamos a analizar una de las constituciones más importantes de la historia de España. Una que consiguió algo que en aquel momento parecía casi un milagro: durar cerca de 50 años. Hablamos, claro, de la Constitución de 1876, la pieza clave de la restauración borbónica, y un texto fundamental para entender la eterna búsqueda de estabilidad en un país que venía de décadas de fractura. Para comprender la importancia de la Constitución de 1876, primero tenemos que mirar atrás, al caos que la precedió. El siglo XIX en España fue, un auténtico carrusel constitucional. Se saltaba de la Constitución progresista de Cádiz a la moderada de 1845 y de ahí a la democrática del 69. Cada vez que cambiaba el gobierno traía una nueva Constitución bajo el brazo. Esto, como es lógico, generó un agotamiento total y un deseo muy profundo de tener por fin un marco legal que trajera orden y algo de previsibilidad. Bien, para desgranar a fondo este periodo, vamos a seguir un camino muy claro. Empezaremos viendo cómo regresan los Borbones y cuáles son las claves de esta nueva Constitución. Después, nos meteremos de lleno en el funcionamiento del famoso turno pacífico, analizaremos los derechos que recogía y, finalmente, veremos qué grietas aparecieron en el sistema hasta provocar su colapso total. Pues empezamos por el principio, el regreso de la monarquía y esa búsqueda de un consenso que consiguiera poner fin a tantas décadas de enfrentamiento. El punto de inflexión, el momento clave, llega con el pronunciamiento del general Martínez Campos. Veníamos del agitado sexenio democrático, un periodo que lo había intentado todo: una monarquía extranjera, una república, y nada había funcionado. Gran parte de la élite política y militar lo que quería por encima de todo era orden. Así que este acto no fue un simple golpe de Estado, sino más bien el catalizador que permitió restaurar la dinastía borbónica con la figura de Alfonso XII. Y si este proceso tuvo un arquitecto, un cerebro detrás, ese fue sin duda Antonio Cánovas del Castillo. Como líder conservador, su gran obsesión era crear un sistema político que pudiera sobrevivir a los gobiernos de turno, que no se viniera abajo cada 2 por 3. Para ello impulsó una comisión con gente de distintas ideologías, sí, pero se aseguró de que el texto final reflejara su visión: un Estado estable por encima de todo, aunque eso supusiera, claro, sacrificar algunos principios democráticos por el camino. Vale, pero ¿cómo era exactamente esta Constitución? ¿Cuál fue esa fórmula que ideó Cánovas para conseguir la tan ansiada estabilidad? Pues aquí está una de las grandes claves del éxito de Cánovas. La Constitución del 76 no salió de la nada, fue un texto deliberadamente ecléctico, una especie de mezcla. Por un lado, bebía de la conservadora de 1845, de la que heredó esa prioridad por el orden. Pero por otro, incorporaba también la amplia Carta de Derechos de la progresista de 1869. El resultado fue un marco muy flexible en el que los dos grandes partidos del momento, conservadores y liberales, podían gobernar sin tener que romper la baraja cada vez. El pilar sobre el que se construyó todo el sistema se resume en este concepto: la soberanía compartida. A diferencia de las constituciones anteriores, aquí el poder no residía únicamente en la nación, como decían los progresistas, ni solo en el rey, como defendían los absolutistas. No, el poder emanaba de una doble fuente: la corona y las cortes. Este equilibrio fue, sin duda, la clave de bóveda de toda la restauración. Estas 3 características definen su espíritu a la perfección. Era pactada, porque nacía de ese acuerdo entre rey y parlamento. Era flexible, porque para reformarla no hacían falta procedimientos súper rígidos. Y sobre todo era elástica. Su redacción era a propósito un tanto ambigua. Esto permitía que tanto conservadores como liberales pudieran gobernar e interpretar la ley a su manera, sin tener que redactar una nueva constitución cada vez que llegaban al poder. Claro, una constitución tan particular dio lugar a un sistema político igualmente único y con el tiempo muy controvertido. Hablamos del famoso turno pacífico. El mecanismo del turno pacífico funcionaba de una forma que hoy nos parece increíble, prácticamente al revés de cómo funciona una democracia. El proceso no empezaba en las urnas, ni mucho menos. Primero, el rey nombraba un nuevo presidente. Después, este nuevo gobierno disolvía las Cortes y convocaba elecciones. Pero ojo, no para ver qué votaba la gente, sino para fabricar una mayoría parlamentaria a su medida. Era en esencia una ficción democrática diseñada para garantizar esa alternancia pactada. Y los protagonistas de esta ficción eran, claro, los 2 grandes partidos dinásticos, el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta. Ambos acordaron esta alternancia que se formalizó en el llamado Pacto del Pardo y que garantizó décadas de estabilidad. El precio a pagar, pues pervertir el sistema electoral y, sobre todo, dejar fuera del juego político a cualquier otra ideología, ya fueran republicanos, socialistas o los incipientes nacionalismos. Bien, ya hemos visto cómo ha funcionado el sistema político. Vamos a ver ahora qué tipo de derechos y qué estructura de Estado recogía esta Constitución.
Sobre el papel, la Constitución incluía una declaración de derechos bastante completa, heredada de la del 69, pero en la práctica estos derechos tenían límites muy claros. Por ejemplo, no se reconocían derechos sociales y se volvía a la confesionalidad católica del Estado. Y aquí está la gran contradicción del sistema. Aunque una ley posterior, la Ley de Asociaciones, permitió crear sindicatos y partidos obreros como el PSOE, los gobiernos tenían la costumbre de suspender las garantías constitucionales a la mínima señal de conflicto social. Es decir, anulaban esos derechos justo cuando más falta hacían. En cuanto a la estructura del Estado, pues era la clásica de una monarquía parlamentaria. El poder se dividía entre el rey, que tenía un papel moderador como jefe del Estado, el gobierno, con el presidente a la cabeza como el verdadero centro del poder ejecutivo, y las Cortes, que representaban el poder legislativo y estaban divididas en dos cámaras, Congreso y Senado. Y si queremos un ejemplo claro de cómo el sistema estaba diseñado para tener un fuerte contrapeso conservador, solo hay que fijarse en la composición del Senado. Era una cámara profundamente elitista. Había senadores por derecho propio, como los hijos del rey o los altos mandos del ejército. Había senadores vitalicios, nombrados directamente por la corona, y luego una pequeña parte que se elegía, pero no por sufragio universal, sino por las grandes corporaciones y los mayores contribuyentes del país. Vamos, un freno conservador en toda regla. A pesar de su éxito inicial, este sistema tan artificial no podía ser eterno. Con la llegada al trono de Alfonso XIII a principios del siglo XX, las costuras del gran consenso de la Restauración empezaron a romperse de forma evidente. A principios del siglo XX, los cimientos del sistema se tambalearon. Con la muerte de Cánovas y Sagasta, los partidos dinásticos se fragmentaron en facciones enfrentadas. A la vez, nuevas fuerzas políticas y sociales, republicanos, socialistas, nacionalistas, ganaban un peso que el sistema era incapaz de integrar. La conflictividad social era cada vez mayor y estalló con toda su fuerza en la gran crisis de 1917. Todo esto demostró que el régimen ya no podía dar respuesta a los problemas reales del país y se empezó a abonar el terreno para una solución autoritaria. Y el fin llegó el 13 de septiembre de 1923. El golpe de Estado del general Primo de Rivera, que contó con la aprobación del rey Alfonso XIII, suspendió la Constitución. Aunque no la derogó oficialmente, en la práctica dejó de existir, y con ella murió también el régimen parlamentario de la Restauración. El golpe de Primo de Rivera no solo acabó con la Constitución de 1876, también acabó sellando el destino de la propia monarquía que la había amparado durante casi 50 años. Primo de Rivera intentó crear su propio régimen con un nuevo proyecto de constitución en 1929, de un estilo muy autoritario y corporativo. Pero el intento fue un fracaso absoluto. No consiguió ningún apoyo relevante, ni siquiera el del propio rey. La dictadura, ya sin respaldos, se desmoronó poco después, en enero de 1930. Tras la caída de la dictadura, los intentos de volver a la vieja normalidad constitucional llegaron demasiado tarde. Se convocaron elecciones municipales el 12 de abril de 1931 y todo el mundo las interpretó como un plebiscito. ¿Monarquía sí o monarquía no? El resultado fue curioso. Aunque los partidos monárquicos ganaron más concejales en total, sobre todo por el control de las zonas rurales, el resultado en las grandes ciudades fue una victoria aplastante de las candidaturas republicanas. El mensaje era inequívoco. La victoria republicana en las capitales fue decisiva. La señal era tan clara que solo 2 días después, el 14 de abril, se proclamaba la Segunda República en varias ciudades de España. Ante la evidente falta de apoyos, el rey Alfonso XIII aceptó la voluntad popular, suspendió sus poderes y abandonó el país. Se cerraba así, de forma definitiva, el largo periodo de la Restauración. La Constitución de 1876 fue, hasta la actual de 1978, la más longeva de nuestra historia. Cumplió su objetivo, sí, trajo estabilidad, pero lo hizo a través de un sistema artificial que no supo o no pudo adaptarse a los cambios de la sociedad. Y esto nos deja una lección fundamental sobre esa delgada línea que separa el orden pactado desde arriba de la verdadera legitimidad democrática. Un dilema que sin duda marcaría a fuego la historia de España durante todo el siglo XX.